Hola gente, muy buenas. Bueno, un capítulo más de El muro disociativo, el número 11. La verdad es que hoy simplemente quiero compartir una frase con vosotros y el significado que tiene, tanto de forma general como para mí en lo personal y ligada a este proceso de trauma y también de disociación. La frase es la que veis aquí en pantalla, que como comento pues la saqué de un capítulo del podcast de Manuel Hernández, que es un psicólogo que trabaja trauma y disociación a través del modelo Parcube, que es un modelo que él creó, que por sus siglas significa pánico, rabia, culpa y vergüenza. Son las principales sensaciones con las que trabaja este modelo. Y bueno, él tiene un podcast en el que comparte cuestiones ligadas a su modelo y al trauma y la disociación en general. El podcast se llama Manuel Hernández y el modelo Parcube, y el capítulo del que saqué esta frase se llama Trauma complejo, una herida sin cicatrizar. No sé si la frase es de su autoría o si él la sacó de algún sitio, pero aún así me parece que es una frase que guarda una reflexión, una analogía y una representatividad importante entre lo que es un terremoto y lo que es el estrés postraumático. Y esto también me surge porque una persona de la comunidad me pidió que le explicase un poco qué significa esta frase realmente, ¿no? No entendía muy bien el significado y la relación entre un terremoto en Japón y el trauma simple, y un terremoto en Nepal y el trauma complejo. Entonces pues yo simplemente se lo expliqué, y de ahí me surgió hacer esta publicación y explicarlo más detalladamente. Bueno, por empezar, como digo en la primera diapositiva, en la segunda, perdón, tanto el terremoto como un estrés postraumático suceden en contextos de trauma. Y cualquiera de nosotros calificaría un terremoto en el que mueren miles de personas, en las que hay pérdidas en bienes materiales por una gran cantidad de dinero, o un suceso, por ejemplo, como el de La Dana, que hoy se cumple el año de aquella catástrofe en la que murieron cientos de personas y los daños materiales fueron muy grandes. Cualquier persona calificaría un evento como ese de traumático. Cuando la mayoría de la gente, la población, cuando piensa en trauma, piensa en eventos muy graves: catástrofe natural, un abuso sexual. Esto es lo que en psicología se denomina trauma T mayúscula, es decir, traumas realmente graves, especialmente si suceden en la infancia, y que generan unas secuelas mucho más graves que las de un trauma simple, las de un trauma T minúscula, que pueden ser cuestiones como, por ejemplo, una ruptura de pareja, el suspender un examen, o cuestiones que de alguna manera nos pasan a todos, aunque no todos por ello desarrollamos estrés postraumático. En cambio, los traumas T mayúsculas son más cuestiones específicas que no todo el mundo le pasa y que generan secuelas muy graves. Entonces, bueno, a lo que hago referencia con esta frase, y por lo cual me gusta mucho, aunque repito, no es de mi autoría, es al hecho, primero, de que el trauma en sí está muy condicionado, evidentemente, por el suceso. En el caso del terremoto, en el otro caso, el evento que perturba nuestra vida, ¿no? Es decir, tanto uno como el otro son eventos que perturban la vida de un ser humano o de un grupo de seres humanos. Por lo tanto, estamos hablando, como decía antes, de contextos traumáticos. Bien, evidentemente no todas las personas reaccionan ante un evento traumático del mismo modo.
sus modos de afrontamiento son distintos. Esto explica, como menciono aquí, el por qué ante un mismo evento una persona desarrolla estrés postraumático y la otra no. Incluso puede salir más fuerte de esa situación, aunque eso no indica que un trauma necesariamente te haga salir más fuerte, ¿no? Esa frase de lo que no te mata te hace más fuerte es una frase que no se ajusta a la realidad. Hay quienes salen más fuertes, pero hay quienes no solo que no salen más fuertes, sino que salen mucho peor. Por eso, por ejemplo, y ya que estaba hablando y que además se cumple un año de la catástrofe que sucedió en Valencia, hay personas que han desarrollado estrés postraumático ante esa catástrofe natural. Y hay personas que no, que han seguido con su vida de forma normal. E incluso hay personas que pueden haber salido más fuertes. Es decir, que tenían un modo de afrontamiento muy resiliente, lo que les ha permitido salir con mayores recursos psicológicos. Y justamente esa es la clave, el modo de afrontamiento. El modo de afrontamiento es lo que explica la mayor parte de la varianza del desarrollo de un estrés postraumático, más que el evento en sí. Es decir, como decía recién, ante un mismo evento se puede reaccionar de distintas maneras y por lo tanto desarrollar o no una psicopatología. Y esto lo define principalmente el modo de afrontamiento. Si una persona cuenta con buenos recursos psicológicos, lo va a afrontar de una manera mucho más sana y adaptativa que una persona que tiene escasos recursos psicológicos. Por lo que la probabilidad de que la persona que tiene pocos recursos psicológicos desarrolle un estrés postraumático va a ser más alta que en este caso. Bien, ahora haciendo referencia a la frase y a la analogía, un terremoto es una catástrofe natural. Normalmente suele dejar pérdidas humanas y pérdidas en cuanto a bienes materiales. Pero un terremoto, aunque sea de la misma magnitud, por ejemplo, vamos a decir, en la escala, un terremoto puntuado en 8, no tiene el mismo efecto en Japón que el que tiene en Nepal en cuanto a pérdidas humanas y en cuanto a pérdidas en bienes materiales. ¿Por qué sucede esto? Si son de la misma magnitud. Pues por el modo de afrontamiento. Las infraestructuras, los edificios en Japón están preparados para soportar terremotos de una gran intensidad, por lo que se minimiza al máximo el desastre que pueda generar en la vida de la gente. En cambio, un terremoto en Nepal muy probablemente va a dejar unos daños realmente grandes, tanto en pérdidas humanas como en bienes materiales. ¿Por qué? Porque las infraestructuras no están preparadas para soportar terremotos de gran magnitud. Es decir, el modo de afrontamiento es más desadaptativo que el de las infraestructuras de Japón, por hacer una analogía, digamos, poética. Si llevamos esto al estrés postraumático, al desarrollo del estrés postraumático, ante un mismo suceso, una persona que tiene un sistema nervioso regulado y que por lo tanto sufre un trauma simple porque su modo de afrontamiento, su infraestructura, el sistema que se encarga de procesar el golpe, el sistema nervioso, está regulado, posee herramientas psicológicas y modos de afrontamiento adaptativos que van a hacer o que bien supere ese suceso, esas reacciones de forma natural, sola, sin intervención profesional o con una intervención profesional de corto plazo, de modo que pueda reparar esa herida y volver a vivir sin grandes complicaciones. Por el contrario, una persona que padece un estrés postraumático complejo es una persona al que le sucede un evento traumático, con la diferencia respecto al primer caso de que en este caso
el evento es acogido por una infraestructura, por un sistema nervioso muy desregulado. ¿Y por qué sucede esto? Porque en el trauma complejo el sistema nervioso se encuentra muy desregulado debido a una sucesión de traumas y normalmente por algún trauma, T mayúscula, como los que describía antes, que suelen acontecer en la infancia, lo cual condiciona mucho cómo se va a reaccionar a los sucesivos traumas a lo largo de la vida. Es decir, un mismo trauma afecta de modo distinto, ya que como consecuencia del trauma en la infancia, el sistema nervioso queda muy desregulado y por lo tanto los recursos psicológicos que se tienen y los modos de afrontamiento son bastante desadaptativos, provocando que la persona viva con un grado de perturbación psicológica bastante elevado. Y esto requiere no solo de un tratamiento más complejo, tratamiento psicológico más complejo, también puede ser farmacológico, sino más extenso en el tiempo que en el caso del trauma simple. Por lo que la principal diferencia, a modo de resumen, es que en un caso el sistema nervioso que amortigua el golpe es un sistema nervioso regulado, lo cual facilita mucho la recuperación, la sanación de esa herida. En cambio, en el trauma complejo, el sistema nervioso está ya muy desregulado, por lo cual va a amortiguar el golpe, pero lo va a hacer en mucha menor medida y sobre todo en mucha menor calidad que en un sistema nervioso regulado. Por ello es que también me gusta mucho el título de este capítulo, una herida sin cicatrizar, porque al final todos los sucesos que acontecen en nuestra vida a partir del trauma T mayúscula en la infancia ya van a estar acogidos por un sistema nervioso herido que todavía no ha conseguido cicatrizar las consecuencias, las secuelas de ese evento, que además suceden en una etapa clave en la vida como es la infancia, pudiendo generar no solo cambios funcionales en el cerebro, sino cambios estructurales. Y la verdad es que me pareció un ejemplo muy didáctico para explicar la diferencia entre el trauma simple y el trauma complejo a nivel de procesamiento del evento y sus consecuencias, y por lo tanto también del camino que se ha de seguir para sanar esa herida. No obstante, al igual que un terremoto en Japón y un terremoto en Nepal, las consecuencias, las pérdidas de vidas humanas, las pérdidas de bienes materiales pueden solventarse con mayor natalidad, trabajando en la natalidad, recuperando las infraestructuras. El trauma simple y el trauma complejo también pueden sanarse. Simplemente que uno es más simple y lleva menos tiempo, y el otro, como su propio nombre indica, es más complejo y lleva más tiempo. Así que bueno, hoy quería hacer un episodio corto simplemente hablando de esto. Y bueno, espero que os guste, porque la verdad es que a mí me parece un ejemplo muy didáctico para explicar la diferencia entre uno y otro. Así que nada más. Espero que estéis muy bien y os mando un gran saludo. Como siempre digo, juntos mejor.